La historia del barco agujereado y la bondad inesperada, un cuento sobre compasión y el poder de los pequeños gestos. En un pintoresco pueblo, enclavado entre colinas ondulantes y prados verdeantes, vivía un humilde agricultor llamado João. Hombre de la tierra, João tenía una profunda conexión con la naturaleza y un corazón rebosante de bondad. Sus días los pasaba cuidando sus cultivos y animales, asegurando el bienestar de su familia y de la tierra que amaba. Un día, mientras João observaba su modesta granja, su mirada se posó en un viejo barco de madera que había sido un fiel compañero durante muchos años. El barco, antes de un vibrante azul, ahora estaba desgastado y deteriorado, su pintura descascarada y descolorida. João sabía que era hora de darle al barco una nueva capa de pintura, no solo para restaurar su apariencia, sino también para protegerlo de los elementos. Con una expresión pensativa, João salió en busca de un pintor hábil. Su búsqueda lo llevó a un joven llamado Pedro, conocido por su meticulosa atención al detalle y su pasión por su oficio. João se acercó a Pedro con su solicitud, y el joven pintor aceptó ansiosamente asumir la tarea. A la mañana siguiente, Pedro llegó a la granja de João, sus herramientas en mano y su entusiasmo radiante. Inspeccionó cuidadosamente el barco, notando las áreas que requerían más atención. Con mano firme y ojo atento, comenzó a preparar la superficie, lijando la vieja pintura y suavizando los bordes ásperos. Mientras Pedro trabajaba, sus ojos perspicaces notaron algo inesperado: un pequeño agujero en el casco del barco, oculto bajo capas de pintura descascarada. El agujero, aunque pequeño, era motivo de preocupación. Si no se reparaba, podría debilitar la estructura del barco y representar un serio riesgo durante su próximo viaje. Pedro, siempre un artesano consciente, no dudó en abordar el problema. Con meticuloso cuidado, tapó el agujero, asegurándose de que estuviera sellado y seguro. Luego, procedió a pintar el barco, transformándolo de un barco desgastado en una obra maestra brillante. Días después, el hijo de João, Miguel, lleno de emoción al ver el barco recién pintado, decidió llevarlo a dar un paseo en el lago cercano. João, abrumado por una ola de preocupación, se dio cuenta de que se había olvidado de mencionarle a Miguel el agujero en el casco del barco. Imágenes de un barco volcado y su hijo en peligro pasaron por su mente. A medida que el sol comenzaba a ponerse, João esperaba ansiosamente el regreso de Miguel. Cuando finalmente avistó el barco acercándose a la orilla, su corazón latía con anticipación. Corrió hacia Miguel, abrazándolo con alivio. Con un suspiro de gratitud, inspeccionó el barco, solo para descubrir que el agujero estaba realmente reparado. Abrumado por la emoción, João buscó a Pedro, con el corazón lleno de gratitud por el acto de bondad del joven pintor. Le entregó a Pedro un generoso sobre de dinero, pero Pedro, con una actitud humilde, educadamente rechazó, afirmando que ya había sido compensado por su trabajo. João insistió, explicando que ninguna cantidad de dinero podría compensar la deuda que tenía con Pedro. «Salvaste la vida de mi hijo», declaró João, su voz entrecortada de emoción. «Eso vale mucho más que cualquier cantidad de oro». Pedro, aún perplejo por la gravedad de la situación, preguntó: «¿Pero qué hice yo?». João señaló gentilmente hacia el barco, sus ojos llenos de lágrimas. «Reparaste el agujero en el barco», explicó, «y con ese simple acto evitaste que una tragedia ocurriera en mi familia». Conmovido por las palabras de João, Pedro se dio cuenta del profundo impacto de sus acciones. No había pintado simplemente un barco, había salvaguardado una vida. A partir de ese día, João y Pedro se convirtieron en amigos inseparables. Su vínculo forjado por un acto de bondad y una apreciación compartida por el poder de los pequeños gestos.
La historia del barco agujereado y la bondad inesperada se extendió por el pueblo, inspirando a otros a abrazar la compasión y la atención, reconociendo que cada acto de generosidad, por pequeño que parezca, puede tener un impacto inmenso en la vida de los demás. Moraleja de la historia. A menudo, los actos más significativos de bondad son aquellos que pasan desapercibidos. Así como el aparentemente pequeño reparo del barco agujereado por Pedro evitó un potencial desastre, nuestras acciones cotidianas pueden tener consecuencias de largo alcance. Esforcémonos por cultivar un espíritu de empatía y compasión, reconociendo que incluso los gestos más pequeños de bondad pueden marcar una gran diferencia. Gracias por ver nuestra historia de hoy. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna historia. Que Dios te bendiga.